Vale, pues hoy es 16 de abril del 2021. Pues bienvenidos a todos y todas a la Escuela Política. Esta tarde vamos a dedicar la sesión a continuar con el último debate que abrimos el viernes pasado en torno a un artículo, reflexión de Juan Torres sobre los aspectos económicos de lo que se nos venía de aquí en adelante, ¿no? Habíamos empezado la temática y nos quedamos a mitad de camino. Nos pareció suficientemente interesante la temática para prolongarla en una segunda sesión, lo más pegada a la anterior posible para no perder el hilo. Y por eso, pues bueno, esta tarde habitualmente saltamos cada 2 o 3 viernes a la hora de hacer la Escuela Política. Esta semana lo hacemos consecutivo con la pasada, precisamente para intentar mantener el hilo de la reflexión. En cualquier caso, vamos a articular el trabajo de esta tarde para terminar la temática. No significa que la agotemos. Puede haber reflexiones, contenidos que nos parezca interesante abordar. Lo haríamos ya en el curso que viene. Y por lo tanto, bueno, se trata de que ya el calendario que tenemos no nos permite abrir otro tercer espacio de debate para esta temática. Entonces, bueno, pues sí que vamos a intentar ser rigurosos en intentar ajustar tiempos para poder llegar a cerrar los contenidos, al menos del artículo, si es posible, ¿vale? La idea sería, en la distribución de tiempos que vamos a hacer esta tarde, empezar con un pequeño resumen que nos haría José Chu sobre cuáles fueron los contenidos esenciales que vimos en la sesión pasada, y a continuación continuaríamos con la presentación, que si recordáis estaba dividida en 3 bloques. Habíamos llegado al segundo bloque y en él nos habíamos quedado. Continuaremos a partir de ahí y llegaremos al tercer bloque, que sería ya el tema de las dinámicas propositivas, ¿vale? Entonces, bueno, José Chu, si te parece, nos refrescas y nos enganchas un poquito con los contenidos básicos que surgieron en la anterior sesión, y a partir de ahí pues arrancamos y continuamos el trabajo. Sí. Bueno, en la sesión pasada habíamos cubierto el primer capítulo, que era sobre lo que está ocurriendo, y una pequeña parte del segundo, que es lo que nos espera. Dentro de lo que está ocurriendo, hablábamos de los efectos económicos de la pandemia. Y decíamos que un primer efecto fue la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que sabéis que es ese acuerdo por el cual se imponía a los países de la Unión Europea unos límites a la deuda del 60% del PIB y al déficit público del 3% del PIB. Luego también, otra de las que está ocurriendo, pues lo estamos viendo, es la intervención pública masiva de la Unión Europea para evitar un colapso económico. Y bueno, distinguíamos ahí, en primer lugar, en cuanto a la cuantía, que os decía que yo pensaba que era insuficiente, los 750.000 millones de euros que había puesto sobre la mesa la Unión Europea, parte en transferencias a fondo perdido y parte en deuda a bajo interés, pues que me parecía poco en comparación con los 4,1 billones de dólares que, en forma de transferencias a fondo perdido, había puesto Estados Unidos para un PIB doble del europeo. Hablábamos también del riesgo que suponía endeudarse en una moneda extranjera. Y para nosotros el euro es una moneda extranjera, puesto que no la controla el Estado español. No, el Estado español ni el Banco de España es el que la emite, y por lo tanto, si en una eventualidad nosotros nos hubiéramos en la tesitura de tenernos que desenganchar de la eurozona,
pues nos veríamos obligados a saldar una deuda enorme, ahora mismo está en 1,2 billones de euros, en una moneda extranjera. El segundo, luego también decíamos respecto a esta intervención pública que es tardía, ya vemos lo que está tardando en llegar, y aún pendiente de condiciones para su aprobación. Es decir, esto está sujeto a la aprobación por parte de los parlamentos de todos los países, y últimamente pues sabéis que incluso se ha visto una traba más que espero que se solucione, pero que es que el Tribunal Supremo de Alemania pues lo ha declarado inconstitucional. Entonces, a ver cómo solucionan eso. En el segundo apartado hablaba de recuperar el beneficio, que sería muy complicado porque, aunque se produjera una nueva revolución tecnológica, el incremento de productividad que ello supondría pues tendría lugar solo en algunos sectores, no sería generalizado. Y que para ello se requeriría un incremento muy grande y generalizado de la inversión, que tendría que ser pública. Tenía que ser pública porque la inversión privada seguramente lo invertiría en algo que tuviera una mayor y más rápida rentabilidad, como el sector financiero, y no, digamos, en otros sectores productivos de más interés para la ciudadanía. En cuanto a la segunda parte del artículo de Juan Torres, que es lo que nos espera, hablaba de que supone que se va a producir un incremento brutal de la deuda pública y privada, y que eso daría lugar a reestructuración y quitas por la dificultad de saldar esa deuda. Comentábamos entonces que recientemente se había producido un manifiesto de 100 economistas europeos para que se condone la deuda de los países europeos tienen contraída con el Banco Central Europeo, que es un 25% de la deuda pública europea, pues está contraída con el Banco Central Europeo. Entonces, como si nos debiéramos dinero a nosotros mismos. Bueno, pues inmediatamente esa propuesta de este grupo de 100 economistas pues fue deslegitimado pues, por Lagarde, por De Guindos y por Calviño, y sin apenas aportar argumentos, simplemente pues porque no les parecía conveniente, y salieron los tres en tromba. Otra de las cosas que preveía en su artículo Juan Torres era las quiebras y pérdida de solvencia de la banca. Entonces, habíamos visto un poco cómo funcionaban los bancos privados, y bueno, esto que no es una consecuencia de la pandemia, sino que ya venía de antaño, pues veíamos cómo los bancos, cada vez que conceden un crédito, los bancos crean dinero de la nada. Entonces, esa cantidad de crédito que conceden y su calidad pues es difícilmente regulable por los bancos centrales en base a unos acuerdos que se han firmado, que se conocen con el nombre de acuerdos de Basilea. Entonces decíamos que se necesitaba una regulación más eficaz de todo el sector bancario para que se evitaran crisis de solvencia o de liquidez, como se quiera, como la que se había producido en 2008. Ahí tengo que decir que al oír el audio, pues me di cuenta de que yo cometí un error, porque hablaba de que se necesitaba una regulación más eficaz de la banca pública. No, se necesita la banca pública realmente tiene un tamaño, digamos, casi mínimo ahora mismo, casi testimonial. Y entonces lo que se necesita es del sector bancario completo, total, de la banca, principalmente de la banca privada, que es la que más desregulada está, y que decíamos también que el hecho de que
una banca como la banca ética, con un paradigma más social, con un paradigma distinto, se viera obligada a operar en el mismo entorno desregulado que tiene la banca en general, pues digamos que le ponía las cosas bastante más difíciles. Hablábamos también al hablar de cómo era el balance de un banco privado. Y decíamos que mientras otras empresas disponen de un capital social de al menos el 30% de sus activos, el capital propio de que disponen los bancos para absorber pérdidas por eventuales fallidos es muy pequeño. Es decir, que de cada 100 euros que presta, solo 5 o 10 son suyos. El resto lo debe. Eso se llama el factor multiplicador, que en este caso sería de 95 a 5, es decir, de 19 a 1. Pues decía Gonzalo que la banca ética, en vez de con este factor multiplicador tan alto, funcionaba con un factor multiplicador más pequeño, 14-1. Pero en general el factor multiplicador con el que funciona la banca es un factor muy alto. Eso se debe a dos cosas. Se debe, primero, a que parte de sus deudas, digamos, se compensan con las que otros bancos tienen con él, con el primero, y también un poco al que siempre tiene la confianza de que en caso de dificultad va a venir papá Estado a rescatar. La banca hoy por hoy no es un buen negocio, porque vende un producto que es el dinero, que no vale nada, puesto que el interés es cero o negativo. Como consecuencia, la banca de hoy es un sector altamente vulnerable y expuesto a crisis que se terminan pagando los estados y, en última instancia, los ciudadanos. Eso se puede apreciar en el valor bursátil de sus acciones, que en Europa están en el 40 al 70% del nominal. O sea, están por debajo de su valor, el valor bursátil está por debajo de su valor en libros. Por último, decíamos que la intención proclamada tras la crisis financiera de evitar los bancos sistémicos, que se consideraban demasiado grandes para dejarlos caer, pues no se está cumpliendo. Es decir, se está haciendo todo lo contrario. Cuando un banco está en dificultades, pues lo que se hace es fusionarlo con otro. Tenemos el caso, pero con el de Santander, el más reciente de Bankia, ha fusionado con la Caixa. Y esto es más o menos, creo, lo que, no sé si empleo 10 minutos o por ahí, es lo que creo que puede resumir la sesión anterior. Si tenéis alguna cosa preguntar sobre esto, pues bueno, quizás es el momento, y si no, pues seguimos. Lo único que sí, tenemos que aligerar un poquito el paso, porque en la sesión anterior vimos 3, o sea que ahora nos quedan por ver 9. Y entonces tenemos que acabar, digamos, pues eso, en un par de horas, o hora y media, que es lo que nos queda. Y yo me silencio ya para que no haya más interrupciones. Muy bien, Joséchu, pues muchas gracias. Si os parece, entonces continuamos con el esquema. Entiendo que con lo que nos ha resumido Joséchu, habríamos abordado el primer punto referente a la deuda pública y deuda privada, con todo el tema de las reestructuraciones y quitas, ¿no? Y entiendo que ahí lo que nos has planteado y ampliado es el tema de cómo funciona el sistema bancario. A partir de ahí nos quedarían el resto de contenidos que teníamos para esta tarde, ¿vale? Entonces, bueno, por situarnos en lo que tenemos ahora mismo en pantalla, la parte que nos tocaría por debatir, pues sería la parte dentro del punto 1 de incremento brutal de deuda pública, el tema de los recortes de gasto público, ¿no? ¿Correcto, Joséchu? ¿Enganchamos ahí? No te oímos. Sí, ahora ya sí. Sí, perdón, sí, lo único que pasa es que habrá cosas que a lo mejor no necesitan demasiada aclaración, porque los recortes de gasto público todos los estamos sufriendo, ¿no?
O sea que no hace falta aclarar mucho, y alguna otra cosa pasará lo mismo, ¿no? Entonces, por eso quizá nos habíamos metido ya en la parte última de este primer apartado, que era quiebras y pérdida de solvencia de la banca, ¿no? Y ahí nos habíamos quitado quedaba a mitad de camino, porque había una serie de palabras pedidas que no había dado tiempo a dejarlas intervenir. Vale, pues si hay alguna cosa sobre este primer punto de recorte de gasto, privatizaciones y desmantelamiento del sector público, nuevas caídas de la actividad económica por falta de demanda efectiva y quiebras y pérdida de solvencia de la banca. Si no hay ninguna aportación en esto, pasamos al siguiente. No, yo quería nada más que preguntar lo de las quitas. ¿Es bueno que haya las quitas o es que lo de las quitas de deuda en principio sería bueno, ¿no? Bueno, en principio sí sería bueno, sobre todo yo pienso que la quita de deuda, sobre todo esta que pedían los 100 economistas del manifiesto, pues yo creo que tiene sentido. No tiene mucho sentido, digamos, el deberse dinero a sí mismo, ¿no? Sería bueno porque luego veremos la deuda pública de todos los países de la Unión Europea, pues ha subido una barbaridad en los últimos años con la crisis financiera, y ahora otro empujón más hacia arriba lo ha dado la pandemia. Y bueno, pues todo lo que sea reducir de esa deuda enorme que está en la media, está entre el 70 y el 80% del PIB, ¿no? Y en algunos casos está por encima, como el caso de España, encima del 100%. Y Grecia debe andar por el 196% de su PIB. Pues todo lo que sea aligerar a los bancos, a los estados de esa rémora que es, de esa esclavitud que es la deuda, pues yo pienso que sería bueno, ¿no? Lo que pasa es que no todos los estados de la Unión Europea están de acuerdo, porque no todos tienen el mismo nivel de endeudamiento público. Y bueno, pues las decisiones en la Comunidad Económica Europea sabéis que se tienen que tomar por unanimidad. Entonces, con que haya solamente un estado, por pequeño que sea, puede ser, no es el caso, pero puede ser Malta o cualquier estado pequeño, que se oponga, pues la cosa no sale adelante. Pero interesante, yo creo que sí sería interesante. Sin embargo, ha habido opiniones en contra, como la de los tres que os he dicho, de Guindos, Lagarde y Calviño, ¿no? Que decían que era ilegítimo o ilegal, que enturbiaba la imagen del Banco Central, que, no sé, eran unos argumentos muy poco consistentes los que daban. Pero yo creo que expresaban realmente su oposición a la idea o la dificultad que ellos pensaban encontrar para echarla a andar. No, nada más que una cosa, es que me confundí el otro día al preguntarte de deuda con la quita, confundí la deuda con la quita. Estaba yo y bueno, te pregunté por la deuda en vez de por la quita, nada más. Vale, ya te he contestado, creo, ¿no? Muy bien, Francisco, gracias. Sí. Vale, pues si no hay ninguna aportación más respecto a este primer apartado del incremento brutal de deuda pública y privada, iríamos al segundo apartado, que es el apartado de los problemas en el funcionamiento de los mercados, ¿vale? Y en este apartado se hacen tres enunciados. El primero es una reducción de la oferta, capacidad de producción de bienes y servicios, los canales de distribución y el aprovisionamiento, la caída de la demanda por una mayor tendencia al ahorro, dada la incertidumbre y el temor al futuro, y por último, las tensiones al alza de precios, lo que implica una reducción de los costes salariales y una subida de los tipos de interés para frenar la inflación, ¿no? Eso pones ahí un interrogante ahí al final, si ese mecanismo es así. Sí. Vale, pues si queréis abrimos palabras sobre este segundo bloque de los problemas en el funcionamiento de los mercados. Me podéis pedir la palabra por el chat, ¿vale?
y si alguien no manejáis el chat o no tenéis acceso a él y demás, pues de viva voz pedís la palabra y os voy anotando, ¿vale? Hay premio para la primera persona que rompa el hielo esta tarde. Si no interviene nadie, puedo justificar yo la interrogación esa que está puesta en el último renglón, ¿no? Las tensiones a alza de precios, que daría ocasión a la reducción de costes salariales y la subida de tipos de interés para frenar la inflación. La interrogación la he puesto porque eso, bueno, lo considero que no es seguro que ocurra, porque hasta ahora, a pesar de los bajos tipos de interés y el enorme aumento de la oferta monetaria, es decir, que el Banco Central Europeo se ha vuelto loco a accionar la máquina de hacer billetes, pues tenemos una inflación mínima o incluso deflación. Entonces, ahora mismo, pensar en una inflación, cuando estamos prácticamente en reflación, en deflación o inflación cero, pues no parece muy posible, ¿no? Sin embargo, es posible que haya, si se reducen, como consecuencia de la pandemia, se reducen las capacidades de producción. Cuando se reducen las capacidades de producción y de alguna manera la demanda se mantiene o se incrementa, pues es cuando generalmente se produce la inflación grande, la inflación digamos, por lo menos de 2 dígitos, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir, por ejemplo, pues en los periodos de posguerra o en alguna catástrofe donde, de alguna manera, la capacidad de producción del país pues no es capaz de satisfacer la demanda agregada por los bienes y servicios que se debería producir. Y eso es lo que produce la inflación o el incremento de precios. Por eso he puesto yo la interrogación, porque ahora en estos momentos no parece que eso sea una amenaza inminente. Claro, yo en esto la duda que me queda es sobre toda esta cantidad de dinero que hemos comentado que se está inyectando de forma coordinada por los principales bancos centrales mundiales. O sea, no es... Estamos hablando de la política del Banco Central Europeo, has citado la Reserva Federal, pero lo mismo está haciendo el Banco Central en Japón y lo mismo está haciendo el Banco de Inglaterra, en el Reino Unido. La cuestión es que tal inyección tan brutal de dinero en el sistema económico por sí, ¿vale?, debería suponer una pérdida de valor del dinero. Y entonces la pregunta es, si ese proceso no se está dando, ¿dónde está yendo el dinero? Porque sí que es verdad que una posibilidad es lo que se pone en el segundo punto, la tendencia al ahorro, ¿no? Entonces se inyecta dinero, pero la gente, ante el temor a la situación que va a haber o que hay y lo que puede venir por delante, la gente lo que decide es ahorrar, ¿vale? De forma que el dinero que se va inyectando acaba siendo ahorrado por la gente. Pero es que la tasa de ahorro tampoco se ha disparado de forma tan clara como para pensar que es capaz de absorber todo eso, ¿no? Entonces, un poco, la pregunta un poco que surge es ¿qué está pasando con todo ese dinero, ¿no? ¿Dónde se está yendo? Y sí que es verdad que hay algunas gráficas que explican los balances de las grandes empresas, por ejemplo, norteamericanas, el tema de la deuda que tienen esas grandes empresas es muy significativo porque se ve como cuando llegan las crisis empieza a subir la deuda de las empresas, se empieza a disparar y cuando se hace la intervención pública, de repente esa deuda baja drásticamente y volvemos a abrir otro ciclo de supervivencia hasta que vuelve otra crisis, ¿no?
Entonces, la pregunta era un poco en esa línea, ¿no? Estamos viviendo algo que yo creo que rompe un poco el análisis común de lo que sería la mecánica económica normal, ¿no? Porque hay muchas cosas que pierden un poco su sentido. ¿Y qué está pasando con tanto dinero inyectado? ¿Dónde acaba ese dinero? Acaba siendo otra vez una dinámica de deuda que en realidad nunca llega a los ciudadanos de a pie. Un poquito sobre eso, si puedes comentar alguna cosa, Joséchu, y luego tiene la palabra Juan. Sí, bueno, esa pregunta, una respuesta a esa pregunta se la dio Keynes a Roosevelt, cuando Roosevelt en un momento determinado intentó reactivar la economía, pues aumentando la oferta monetaria y por lo tanto bajando los tipos de interés. Y le dijo Keynes, dice, mire usted, eso es como alguien que quiere engordar y para ello se compra un cinturón de mayor talla. Es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Pues porque por mucho que aumente la oferta monetaria que hace o la base monetaria que pone a disposición el Banco Central Europeo, pues lo que tú has dicho, Joaquín, las empresas están sobreendeudadas y como no ven unas posibilidades de beneficio inmediato en este momento, pues lo que hacen es utilizar ese dinero para amortizar parte de las deudas que tenían. Llegaron incluso a que ese dinero, digamos, que les daba el Banco Central Europeo, lo volvían a inyectar en forma de reservas en el Banco Central Europeo. Con lo cual el Banco Central Europeo ha terminado por cobrarles dinero, por tener cobrarles intereses, por tener el dinero depositado allí. Entonces, esa es una razón por la que ese dinero no ha venido a alimentar la economía real o la economía productiva. Otra razón es que muchas de esas inyecciones de dinero se han hecho a través de la banca privada, no directamente. Sabéis que la financiación directa de los estados por parte del Banco Central Europeo está prohibida por los acuerdos de Maastricht. Es decir, los estados no pueden financiarse directamente del Banco Central Europeo. Tienen que acudir al mercado de valores para financiarse a través de los bancos privados. Y claro, la cuestión es que los bancos privados, ese dinero que reciben del Banco Central Europeo, pues pueden hacer con él lo que quieran. Lo pueden invertir, pero pueden decidir a quién primero, cuánto de eso cuánto lo prestan para que fluya en la economía y digamos reactive la economía. Pueden decidir entonces a quién cuánto prestan de eso y cuánto lo dedican a amortización de sus deudas o otra cosa. ¿A quién se lo prestan? Es decir, no digamos al sector más necesitado o a la persona más necesitada, ¿no? Sino posiblemente a aquel que les ofrezca o que les pueda dar mayor seguridad y mayor rentabilidad. ¿Y para qué se lo prestan? Es decir, ¿cuánto, a quién y para quién? Y entonces, una gran parte de los préstamos que hacen los bancos privados como intermediarios de ese dinero que pone en circulación el Banco Central Europeo, pues va a parar a la economía financiera. Que es hoy por hoy todos estos productos derivados y digamos, especulativos incluso, ¿no? Pues que no forman parte de la economía productiva, pues son los que ahora mismo, con un buen asesoramiento, pues ofrecen una mayor rentabilidad. De tal manera que esos nos sirven
para reactivar la economía. Lo que sirve realmente para reactivar la economía, como decía Keynes, es el gasto público. O sea, cuando ese dinero lo coge el Estado y el Estado gasta, pues ese gasto sí pasa directamente a la economía productiva. Y en lo que gaste en obra pública. Bueno, tenéis el hecho, por ejemplo, de que ahora Biden ha decidido a los 4,2 billones que habían puesto sobre la mesa entre él y Donald Trump, pues entonces ha añadido, se va a gastar otros 2 billones en infraestructuras, en mejorar las infraestructuras de los Estados Unidos. Ese dinero sí entra en la economía, sí fluye en la economía y sí reactiva la economía. Pero lo demás es, pues eso, como decía Keynes, es como intentar empujar con una cuerda. Vale, tiene la palabra Juan. Sí, bueno, un poco, en 2 palabras, comentar un poquito lo que ha comentado Josécho. Efectivamente, ¿por qué no se produce inflación cuando hay muchísimo dinero en circulación? No tiene sentido, aparentemente, desde la política, desde la economía oficial. Pero claro, es que el dinero que los bancos centrales dedican en estos momentos es a comprar activos tóxicos de las grandes empresas, por ejemplo, en España, el Banco Malo. O, por ejemplo, también a comprar deuda pública en poder de los bancos privados o activos tóxicos en poder de los bancos privados. O sea, que el dinero en sí, ese dinero que abunda tanto, pues no está llegando a las familias o a la economía productiva. De hecho, en el 2008, durante la crisis de 2008, una justificación para comprar activos tóxicos de los bancos privados era que esos bancos, al tener liquidez, pues prestaran a la gente para invertir en proyectos de economía real, pero efectivamente eso no lo hicieron, como ha dicho Josécho. Ese dinero lo dedicaron a aprovisionarse ellos mismos o, indudablemente, a prestar dinero a empresas o a agentes solventes, con lo cual ese dinero no está llegando a la economía real. Ese es el drama real, que los bancos centrales se están endeudando no para inundar de dinero a la gente, sino para salvar el pellejo a las grandes empresas y a los grandes bancos. Creo yo, desde mi modesta opinión. Sí, Juan, tienes toda la razón. Es que en realidad lo que se hizo fue tratar como si fuera un problema de falta de liquidez, lo que en realidad era un problema de insolvencia. Entonces, claro, se les aportó dinero pensando que con eso iban a salir adelante, porque subirían la liquidez, pero claro, lo que hicieron fue amortizar todas las deudas pendientes que tenían, o todos los activos, perdón, los créditos pendientes que tenían de dudoso cobro. Entonces, bueno, pues quiero decir que ese dinero no fluyó a la economía porque lo emplearon en deshacerse de los activos tóxicos que tenían, ¿no? Porque en realidad lo que tenían era un problema de solvencia, no un problema de liquidez. No sé si me he explicado, no sé. Sí. ¿Alguna cuestión más que queráis plantear sobre el tema de los mercados? Yo un poco también de lo que está saliendo, me parece que esta visión del neoliberalismo, de la libre competencia y este tipo de paradigmas que nos han argumentado durante tantos años, creo que estas dinámicas de inyección masiva de capital para sanear empresas, reducir deuda, etcétera, etcétera, creo que pone encima de la mesa como eso del libre mercado y de la libre competencia es una falacia clarísima, en el sentido de que aquí no todo el mundo va a recibir ayudas del mismo modo
y por lo tanto, en el fondo, lo que se está haciendo es ayudar a las empresas de los distintos países, y cuanto más pasta meten los bancos centrales en comprar bonos de empresas, peor todavía. Lo digo porque eso en Estados Unidos alcanza unas cifras absolutamente brutales, y la Reserva Federal acumula un montón de activos en bonos de deuda de grandes empresas, y eso, digamos que es hacer saltar por los aires todo el tema de la libre competencia, porque en el fondo lo que está haciendo es que cuando sus empresas van mal, el Estado hace una inyección de pasta para sanear los balances de esas empresas. Así competir es muy fácil. Es que tienen al primo de Zumosol detrás, que cuando la cosa va mal y se entra en crisis, te mete la pasta y te compra tus bonos de deuda, ¿no? Me parece que en ese sentido, ¿hasta qué punto podemos hablar de libre competencia en los mercados cuando este tipo de mecanismos funcionan así de descaradamente? Sí, efectivamente tienes toda la razón, Joaquín, en lo que dices, ¿no? Y eso lo veremos luego más adelante muy claramente en el caso de la banca privada, de los rescates a la banca privada, que, digamos, están garantizados. Determinados bancos sistémicos, por su tamaño, tienen, por decirlo así, garantizado el rescate por parte de nuestro padre, el Estado. Lehman Brothers fue una excepción que, bueno, se tomó la decisión de dejarlo caer, pues, no sé, quizá como una muestra de que se podía dar algún escarmiento, ¿no? Pero incluso hoy en día, pues, está en discusión de si ha sido más caro el dejarlo caer que el haberlo reflotado de alguna manera. Porque, claro, todos los tentáculos, todas las conexiones que tenía un banco como ese a nivel internacional, pues han producido por ahí unos daños en la economía mundial enormes, ¿no? Pero sí, efectivamente, tienes toda la razón. Luego veremos una diapositiva, si nos da tiempo, espero, que se verá eso, cómo los bancos son los bancos, la banca privada es la que tiene la sartén por el mango, y digamos el Banco Central va un poco a remolque. Vale, pues si os parece, no sé si alguien quiere pedir la palabra, si no pasamos al tercer bloque, que sería el de las compras masivas de títulos financieros por parte de los bancos centrales, el fenómeno de la inundación de liquidez, que yo creo que ha salido también un poco de lo que hemos estado comentando en este punto anterior, y ahí se apuntan dos fenómenos importantes, el fenómeno de las burbujas bursátiles y el tema de la volatilidad y el peligro de otra gran perturbación financiera, ¿no? Es decir, se nos vuelve a repetir la historia del 2008 en cierta medida, aunque algunos paradigmas pueden cambiar, pero volvemos a retomar elementos que fueron ya muy potentes en la anterior crisis del 2008. Pues sobre esto, si queréis hacer alguna intervención. ¿Sobre qué serían las burbujas bursátiles esta vez? Porque la otra vez eran los productos tóxicos, la subprime y todas estas cosas. ¿Y ahora sobre qué podría ser? Bueno, pues podría ser sobre, bueno, cualquier cosa que esté sujeta a la especulación, ¿no? En su día fue la vivienda, ¿no? Es decir, cualquier producto de primera necesidad pues puede estar sujeto a la especulación, ¿no? Porque tiene una gran demanda y, por lo tanto, pues está sujeto a la especulación. Puede ser las materias primas, puede ser cualquier activo financiero de estos que no tienen más que aire debajo, ¿no? Como fue las .com, digamos, en la bolsa. Es decir, bueno, no sé, por ejemplo, ahora están ahí, se recibe gran propaganda, mucha publicidad
de las criptomonedas, pues eso es una burbuja de mucho cuidado. Entonces, cualquier cosa puede ser, cualquier cosa donde un inversor avispado pues pueda haber posibilidades de una ganancia enjundiosa a corto plazo, pues allí se va de cabeza, ¿no? Entonces, puede ser cualquier cosa. Eres Raquel, ¿no? ¿Eres Raquel la que preguntaba o quién? Sí. No, sí, ya sé que sobre esta gente especula con el agua, lo último es el agua, ¿no? Sí. Especular con el agua. No, pero si había alguna, pero sí, bueno, puede ser lo de las criptomonedas, porque lo otro no tiene que ver con la pandemia, o sea, es ya... Ellos quieren especular con cualquier cosa, les da lo mismo. Claro, cuando hay mucho dinero en circulación, pues ese dinero es difícil rentabilizarlo, ¿me entiendes? Y entonces se buscan formas artificiales de rentabilizar ese dinero. Porque si no tienes un dinero ocioso ahí que bien sirve para acumular, pero no lo rentabilizas, ¿no? Carlos, tenías la palabra pedida. Hola. Vamos a ver, yo en este aspecto yo creo que hay un tema que, aunque no sea exactamente derivado de los títulos financieros, sí que tiene una importancia bestial, porque es que es una burbuja que nunca estalla y dudo mucho que alguna vez estalle. Y es todo el tema de los productos derivados. O sea, vamos a ver, estos productos derivados son capaces de darle la vuelta al calcetín del mundo como sea. Pueden llevarnos a la miseria a países enteros. Pueden hacer lo que les da la gana solamente manipulando estos mercados. O sea, es inconcebible que los productos básicos, que debieran de estar en realidad regulados por precios de Estado, etcétera, etcétera, como pueda ser el trigo, el arroz, todos estos productos básicos, que estén sometidos a esta especulación es inaceptable, es inaceptable. Entonces, yo casi empalmo con el siguiente, con lo de qué cabe hacer. Lo que cabría hacer, evidentemente, es suprimir todo esto. O sea, no puede ser que sigamos con esta desregulación que permite estas alegrías y estos grandes beneficios de toda esta gentuza que está especulando con esto. Bueno, sí, efectivamente, tienes toda la razón, Carlos. Los productos derivados, esos son la quinta esencia de la especulación, ¿no? Y bueno, además, eso es un puro casino, son apuestas, ¿no? O sea que estos productos derivados realmente se derivan de los seguros. Es lógico que si una persona, pues, no sé, por ejemplo, una entidad que se dedica a refinar petróleo, pues necesita, para hacer su programación, pues disponer de una cierta estabilidad en el valor del crudo de petróleo que importa, pues es lógico que se haga un seguro para cubrirse de eso. Pero es que en estos productos derivados está lo que se llaman seguros sintéticos. Es decir, que yo, José Bernaola, puedo apostar o puedo contratar un producto derivado según el cual el petróleo que a mí me llegue dentro de 6 meses va a estar a, no sé, a $50 el barril. Y yo ni produzco crudo refinado como una refinería, ni si me llega dentro de 6 meses, no sé, 1.000 barriles de petróleo, no tengo ni dónde meterlo, ¿no? Es simplemente una apuesta. Y entonces, bueno, pues la cuestión es así de artificial y de compleja, ¿no? Una apuesta donde hay uno que gana y otro que pierde, es decir, es un juego de suma cero. Entonces esto no cristaliza en nada productivo para la economía
el país ni para la sociedad. Es simplemente una apuesta, como el que va al casino, con una dificultad, con una diferencia. Y es que va al casino se juega su propio dinero. Y por lo tanto, si pierde, pues pierde él. Pero muchas veces depende de quién haga la apuesta en estos productos derivados, pues si pierde él, podemos perder todos. Entonces, es decir, efectivamente, eso habría que acabar con ello. Bueno, ahora mismo se está hablando del impuesto de transacciones financieras y piensan en aplicarlo a las acciones, ¿no? Pero las acciones, dentro de eso, en un valor o un negocio, una inversión donde cabe la especulación, no es de los más altamente especulativos, ¿no? Es decir, que ahora mismo de ese proyecto que hay de imponer un impuesto a las transacciones financieras, de momento están excluidos los productos derivados. Entre otras cosas porque no están controlados. Es decir, porque eso los controlan en unas entidades que son las cámaras de compensación, que se conocen como el nombre de banco en la sombra, pero vamos, que no hay ningún registro oficial de todos esos contratos que se producen, que dicen en americano, over the counter, o sea, en el mostrador, entre dos partes, una que apuesta en un sentido y otra que apuesta en sentido contrario. Pero no hay un mercado oficial donde se coticen esos valores. Entonces, yo creo que debido a la dificultad que conlleva, no es que sea imposible, falta también voluntad política, ¿no? Pero bueno, debido a la dificultad que de momento encierra, pues eso no se han abordado, no se piensan abordar de momento por este proyecto de impuestos sobre las transacciones financieras. Sí, pero, perdona un momento, Joséchu. Tú lo planteas como que son unas apuestas y todo eso no tendría ninguna repercusión si son las apuestas como tal. Yo me apuesto contigo esto, tú te apuestas conmigo esto otro y el resultado será el que sea. Pero es que esas apuestas influyen en el precio de los productos básicos. Naturalmente. Si solamente fuese una apuesta, pues no influiría, porque tú y yo nos hacemos la apuesta que queramos y ya está. Pero el problema es que no es una apuesta. Es una cuestión de que van a fijar los precios futuros de los productos básicos. Claro. No. Que si yo me contrato un producto de estos que me asegura contra incendios el valor de tu casa, ¿me entiendes? Pues puedo ir con una botella de gasolina y una cerilla allí a quemarla, ¿me entiendes? O sea, que es un problema que en primer lugar no te estás jugando el dinero tuyo, estás jugando el dinero de otros, o sea, la valoración del producto de otras personas. Por eso te digo que no es equiparable a un casino, que es lo que me estás diciendo tú seguramente. Vale, pues a ver, hay 3 palabras pedidas. Francisco, Juan, estaba yo también. No sé si alguien más quiere apuntarse. Lo digo porque la idea es dar estas palabras y cerrar este bloque de lo que nos espera para pasar al tercer bloque, que sería la parte propositiva, ¿vale? Lo digo porque ya andamos por las 8. Entonces, si os parece, damos las 3 palabras seguidas y luego intervienes, Joséchu. Vale. Y si os parece, ahí haríamos ya el cambio de tercio y nos pasaríamos a la parte de propuestas. ¿Os parece bien? Sí, pues sí. A ver, Francisco, arranca. No, que aquí se está hablando mucho de la especulación, de todo. La cuestión también es que hay unas diferencias sociales enormes entre los capitalistas y los salarios más bajos, ¿no? O sea, hay 15 que creo que tienen el producto que tienen tanta riqueza como el Producto Interior Bruto de toda España. O sea, salarios que son como 3.000 o 2.000 veces lo que un obrero, ¿no? Entonces, ahí se tendría que hacer, Joséchu, se tendría que hacer una cuestión de impuestos muy grande, para rebajar esas diferencias sociales que aquí casi no se han hablado, pero que son unas diferencias sociales abismales
y que se tendría que hacer a nivel de los gobiernos del mundo que no están dispuestos a ello, porque no están dispuestos a ello, a ponerle puertas al campo en ese sentido, y que sería esencial para que esas diferencias, no puede haber diferencias sociales entre las clases, pero no esas diferencias tan absolutamente abismales y grotescas que hay, ¿no? Gracias, Francisco. Juan. No te oímos, Juan. No sé si está o no está Juan ahí disponible ahora. Parece que no. Como no le veo en su cámara, bueno, intervengo yo porque o no está o tiene problemas de audio, no lo sé. Intervengo y si se vuelve a enganchar le recolocamos en la cola, ¿vale? Bueno, yo iba a comentar solamente un par de cosas con estos temas. La primera cuestión que parece que se pone un poco de manifiesto con este último punto es que la crisis del 2008 no ha sido superada. La crisis del 2008 tiene una rémora que solamente podemos entenderla si comprendemos que se generaron derivados financieros por valor de varias veces el Producto Interior Bruto mundial. Y eso se hicieron en pocos años, en muy pocos años. Y no ha habido posibilidad de que toda esa generación artificial de valor, entre comillas, tenga un sustento real, ¿no? Entonces, absorber todo eso dentro de la dinámica de la economía es una cosa que lleva mucho más tiempo del que ha transcurrido desde la última crisis hasta esta, ¿no? Por lo tanto, aunque ahora hemos tapado todo con el tema del COVID, yo creo que hay que poner encima de la mesa que la economía mundial tiene una herida en la que se está desangrando desde hace mucho tiempo, que es imposible construir unas dinámicas solventes y unas dinámicas de continuidad y de estabilidad, porque tenemos, y en eso, por ejemplo, el Bundesbank en Alemania, el Deutsche Bank tenía hace año y medio 50 y pico billones de dólares en derivados financieros, ¿vale? Estamos hablando de una cosa que multiplica por decenas de veces el Producto Interior Bruto alemán, ¿no? Entonces, estamos hablando de todo eso, ese virus que está metido dentro de la economía, ¿no? Entonces, yo hacer esa constatación. La crisis del 2008 nunca se solventó. La segunda cuestión que yo creo que me parece también interesante resaltar, el que la bolsa es la carta de presentación de la economía de un país. Eso es lo que nos han querido vender. Y, por lo tanto, aunque la economía vaya hecha un desastre y tengamos en los telediarios colas del hambre y tengamos por decenas de miles de empresas cerradas, si uno va al índice bursátil del IBEX 35, nos lo encontramos donde nos lo encontramos. Pero si nos vamos a Estados Unidos, están tocando prácticamente techos. Siguen rompiendo techos, ¿no? Y eso es porque hay una dinámica absolutamente artificial que desconecta la realidad bursátil de la realidad de la economía del día a día de mucha gente, ¿no? Y me parece que eso sigue siendo otro elemento especulativo. Es que ahora mismo la realidad de las grandes empresas que cotizan se sostienen muchas veces por las propias ayudas públicas de inyección de dinero masivo de las que hemos hablado, ¿no? Un ejemplo significativo de esto sería Tesla, ¿no? Que es una empresa norteamericana que si mira uno la accionariado es bestial y luego si ve las inyecciones de dinero como se la ha sostenido es una vergüenza, ¿no? Y por último, la tercera cuestión sería un poco el llamar la atención a los procesos de desregulación que has comentado, Joséchu, que no se ha puesto ningún tipo de elemento correctivo que sea suficientemente potente. Lo digo porque esta semana pasada murió en la cárcel el señor del Madoff, ¿no? El de la gran estafa piramidal, que tenían estimada su estafa en 65.000 millones de dólares. Bien.
la semana pasada, hace 2 semanas, ha salido en prensa, no le han dedicado mucho tiempo, pero ha habido otro personaje que a nivel bursátil ha hecho un roto de casi 30.000 millones de dólares y prácticamente en cuestión de nada ha perdido 30.000 millones de dólares y ha arrastrado a accionariado de grandes empresas por delante, etcétera, etcétera. Un personaje que nuevamente lo único que ha hecho es apalancarse, pedir dinero, etcétera, etcétera, y prácticamente jugar con los vacíos de desregulación que hay, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todo eso es importante y me parece que de cara a la cuarta revolución industrial, las grandes empresas son la tarjeta de presentación, la tarjeta de visita de esa cuarta revolución, ¿no? Y que, por tanto, mantener la bolsa con las grandes empresas en niveles altos es una cosa que intentan presentarla como de la solvencia de un país, pero en el fondo yo creo que los mecanismos que hay esconden mucha pobreza y mucha injusticia social, como apuntaba también Francisco antes, ¿no? Le paso el turno a Raquel. No sé si Juan se ha enganchado ya. Si Juan se ha enganchado y nos escucha, pues después de Raquel. Y si no, Raquel, cuando quieras. Sí, yo quería decir al compañero que ha dicho antes de que no se juegan su dinero y que luego ellos ponen los precios, yo iría más allá. Que yo creo que Juanchu no tiene dinero en bolsa por eso mismo, por lo que yo voy a decir. El gran peligro son los fondos de inversión. Los fondos de inversión, o los que llamamos ahora de estos fondos buitre, etcétera, etcétera, no utilizan dinero de ellos, utilizan nuestro dinero, el de los trabajadores. Yo trabajé tiempo en bolsa y lo que se juegan es el dinero de las pensiones de la gente. Aquellos que, yo no sé vosotros, pero hay mucha gente, desde la Thatcher, que inventó el capitalismo proletario, porque cualquiera podía invertir en comprar los trenes o comprar cualquier cosa en Inglaterra en los años 80. Yo me acuerdo perfectamente de esa época, y la gente le dio por invertir en bolsa. Ya no hacía falta tener muchísimo dinero para invertir en bolsa. Tú te compras unas acciones de Telefónica, te compras unas acciones de tal, y ahora, con lo de los fondos de pensiones, esto ya es increíble, porque incluso van a encasquetar que sea obligatorio de los trabajadores públicos que hagan fondos de pensiones. Ese dinero es lo que juegan con él. Esos miles de millones de gente pequeña, porque ellos no tienen tanto dinero, pero si juntan toda esta pasta, que no es suya, juegan a ir a nuestra contra, siempre. Yo no sé si aquí ya en alguna otra reunión lo he dicho, yo soy antibolsa, fundamentalmente, o sea, soy contraria a invertir. El gran problema económico, aparte de otros, a lo mejor es porque yo lo he vivido y lo he visto, es que la bolsa es maligna. O sea, la avaricia de la gente por ganar 1.000 euros o 2.000 euros no es consciente de que está haciendo un préstamo a gente que va en contra de sus intereses. Yo eso lo he vivido cuando estuve trabajando, lo he vivido y lo he visto, y la gente no es consciente de ello. El gran problema son los fondos de inversión, que tienen miles de millones que no son suyos, que son de pequeños ahorradores. Habrá de gente muy grande, y luego que se inventen dinero, pero utilizan dinero que no es suyo. Muchas gracias, Raquel. Si Juan no está, te pasamos la palabra, Joséchu. Sí. Joséchu. A ver, sí. A ver, no, sí, se me oye, ¿no? Sí, se me oye, ¿no? Sí. Bueno, sí. Vamos a ver si contesto rápidamente a todo. Francisco, que habla de las diferencias sociales. Indudablemente, las diferencias sociales tienen un protagonismo claro en toda esta parte de la inversión. ¿Por qué? Pues porque lo comentábamos el otro día, me parece, ¿no? Es decir, la rentabilidad que se produce en todos estos productos financieros es una rentabilidad asimétrica. Es decir, el que va con una cantidad de dinero grande se puede asesorar suficientemente bien, puede pagar una asesoría con conocimiento suficiente para que le dé una rentabilidad
digamos, a lo mejor pequeña, pero por lo menos positiva. Pero el que va con sus pequeños ahorros nada más, como el pequeño ahorrador, el trabajador que se ha juntado allí un dinerillo y, como decía Raquel, ahora va al banco y allí le ofrecen un fondo de inversión, ese lo pierde seguro. Entonces, efectivamente, las clases sociales, digamos, tienen un protagonismo importante en las ganancias o pérdidas de este tipo de inversiones. Joaquín, la crisis del 2008 no ha sido superada, por supuesto, es toda la razón. Estamos todavía con flecos de esa crisis, ¿no? La bolsa, a ver, ¿qué me decías? Que en un momento... sí, la bolsa que también la bolsa tiene su parte especulativa. No es, digamos, el mercado más especulativo que hay, pero tiene su parte especulativa porque la bolsa son básicamente expectativas, ¿no? Y en un momento en que la rentabilidad está imposible en otros sectores, porque está muy difícil rentabilizar el capital, pues entonces puede ser un lugar que mucha gente pues lo considere de refugio, ¿no? Y por lo tanto, al aumentar la inversión en bolsa, pues se produce una burbuja en la valoración de todas las acciones bursátiles, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora mismo no se sabe dónde puede estar la burbuja. Puede estar en cualquier sitio porque el dinero tiene muy difícil localización en un producto o en productos o en inversiones que sean a la vez rentables y seguras. Y entonces, bueno, pues en esa incertidumbre se refugiará donde sea. Pues ahora mismo posiblemente ha habido una burbuja inmobiliaria y no descarto que la vuelva a hacer, que la vuelva a ver, porque es cuestión de ver dónde se coloca toda esa cantidad de dinero ocioso que ha generado esta inundación de dinero, que la locura de huida hacia adelante, de creación de dinero que han hecho los bancos centrales para rescatar a las empresas y a la banca privada, pues encuentre localización, encuentre acomodo, en algún sitio, estos capitales ociosos que ahora mismo no se saben dónde colocar, ¿no? Lo que la regulación que decía Joaquín, la regulación de todo esto, pues es muy complicada. La regulación ahora mismo es laxa en todos los aspectos, ¿no? En los bancos, pues también es decir, hay unos ratios, digamos, de capital social partido por número de activos. Los activos son los préstamos que ha hecho el banco, ¿no? Y eso pues no debía superar, o sea, no debía tener un determinado valor mínimo, Pero bueno, ellos se buscan martingalas, no de que, bueno, pues esos activos o esos préstamos que han hecho los califican según diferente calidad. Hay unos que son, digamos, más fiables que otros y entonces le dan un peso, en la ponderación le dan un peso diferente. Es decir, se buscan martingalas de tal manera que, como decía al principio en la introducción, ahora mismo la regulación del sector bancario en general es muy, muy laxa y difícilmente controlable por los bancos centrales. Lo que decía Raquel, pues que los fondos de inversión que se juegan el dinero de los otros. Por eso yo no meto, por más que me insisten en el banco, yo no meto nunca nada en un fondo de inversión, ¿no? Entonces, yo, vamos, prueba de ello que en un banco vas ahora mismo, no hay ningún banco que te garantice el principal de un fondo de inversión. No hay ningún fondo de inversión que te garantice el principal. Me dices que eres antibolsa. Pues mira, eso ahora mismo ha sacado ahora Varoufakis un libro que se llama La otra realidad, en que habla de eso de suprimir la bolsa, de que la bolsa, es decir, que la bolsa
o las acciones, digamos, de una empresa sean propiedad de los trabajadores. Que se llegue a prohibir que una persona ajena a la empresa compre acciones de esa bolsa. ¿Por qué? Pues lógicamente porque puede exigir, digamos, al Consejo de Administración medidas, decisiones que en un determinado momento sí favorecen los dividendos que ellos quieren cobrar, pero no favorecen el futuro o la buena marcha de la empresa. Así puede determinar que determinadas fábricas, por ejemplo, pues se cierren, porque, bueno, son rentables, pero no se consideran con la suficiente rentabilidad que exigen vía dividendos los accionistas externos. Entonces, Varoufakis habla en esta realidad que llama la otra realidad, pues habla de una bolsa o en la que las acciones sean propiedad de los trabajadores de la empresa. O sea que no eres la única, eres antibolsa. Y no sé, creo que nada más, ¿no? Yo creo que he contestado más o menos a todos, no lo sé. Muy bien. Vale, pues si os parece, pasamos al último bloque. Perdona un momentito, si pone una... Bueno, no hace mal, pero rápidamente, una gráfica que puede poner a la vista de los bancos centrales para que veáis cómo ha variado el tamaño de las hojas de balance de los bancos centrales. Esa. Bueno, ahí veis un poco cómo en el vertical el total de activos de balance central en tanto por ciento del PIB. Y veis cómo los picos se han producido, bueno, pues en la época de las guerras, al principio del siglo XX, entre 1910 y 1920, en la Primera Guerra, y luego entre 1940 y 45, 49, en la Segunda Guerra, que es cuando se necesitaba, digamos, más dinero. Y entonces, pues, necesitaban los bancos, o sea, los estados endeudarse y los bancos centrales generar más, darle a la máquina a hacer billetes, que al fin y al cabo el generar billetes, generar dinero es generar deuda, porque el dinero es deuda. Y entonces, como ahora, al final, a partir del 2010, 2008, que es la crisis financiera, pues se han vuelto a aumentar los balances de los bancos centrales. ¿Por qué? Pues precisamente para todo el rescate que tuvieron que llevar a cabo tras la crisis financiera del 2008. Y ahora ese balance que se ve ahí, que está en el 40 al 45% del PIB en el caso de la eurozona, pues ahora está en el 60 o 70%, porque se ha incrementado incluso con motivo de la pandemia. Entonces, se produce, digamos, en esas situaciones donde los estados no tienen más remedio que endeudarse y los bancos centrales, pues que aumentar la producción de dinero en efectivo. Vale, pues nada más que eso, que vierais esa curva. Muy bien. Vale, pues entonces vamos al último bloque, la parte propositiva, lo que cabe hacer. ¿Vale? Tenemos 7 puntos, tenemos que acabar a las 9, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos de 2 en 2 puntos y comentamos y bueno, intentaremos ajustarnos en llegar a las 9. El último punto, como si vamos de 2 en 2 se nos queda impar, lo abriríamos también para otras propuestas que no estén recogidas aquí en lo que cabe hacer, ¿vale? Ya habéis comentado algunas en las intervenciones que habéis hecho, pero bueno, por dejar un pequeño hueco también a otros aspectos de lo que cabe hacer que a lo mejor no los encontramos recogidos, pues que no os quedéis con ellos ahí y los podáis comentar también, ¿vale? Entonces, empezamos con, si os parece, con los 2 primeros puntos. La primera propuesta que hay es la de manos libres de los estados para promover la inversión
y la mayor productividad en los sectores de mayor rentabilidad social, resaltar sectores de mayor rentabilidad social y luego detener el crecimiento de la deuda y reformar las administraciones para que se gasten bien. Sobre estos dos primeros puntos, ¿alguna intervención que queráis hacer? Si estáis de acuerdo, ¿os parece que hay que completar? ¿Os parece inadecuado? A mí un poco en el punto 2, que plantea el detener el crecimiento de la deuda, me parece un poco contradictorio con el primero. O sea, yo en el primero entiendo que la situación que tenemos exige el que los estados promuevan la inversión y lo hagan, sobre todo, en línea de dinamizar la economía real, ¿vale? Quiero decir, no estoy pensando en el plan E de Zapatero de meter 10.000 millones de euros en hacer aceras nuevas, ¿no? Estamos hablando de otras cosas y me parece que cuando Europa pone también unos requerimientos al dinero que se va a dar a los distintos países que la forman, sobre en qué se va a invertir y en qué proyectos muy concretos y demás, pues me parece que esa parte está bien planteada en el sentido de que hay que hacer una inversión con cabeza, ¿no? La cuestión es que ahora mismo promover esa inversión solamente puede pasar por el crecimiento de la deuda. Y claro, si hablamos de detener el crecimiento de la deuda, hay que aclarar que no significa volver a las políticas de austericidio que implantó Alemania en la crisis del 2008. Porque eso, sí, detuvieron el crecimiento de la deuda, pero joder, vamos, les vino bien a ellos, pero el resto de Europa echamos los hígados por la boca, ¿no? Entonces, si se trata de detener el crecimiento de la deuda optimizando las administraciones y que se gaste bien, me parece que ese es un punto a tener en cuenta. Pero hay que distinguir que el reformar las administraciones para que se gaste bien será una parte, un componente, probablemente no el más cuantitativamente hablando, el más significativo, que detenga el crecimiento de la deuda. Entonces entiendo que la aportación no va por ahí por una llamada a las políticas que ya sufrimos de austericidio, porque el primer punto plantean aumentar la inversión. Pero bueno, por dejarlo como matiz o aclaración o lo que sea. Mira, si no os importa, sobre estos dos primeros temas, tenía yo prevista dos transparencias que yo creo que son importantes de ver, porque son realmente impactantes. Entonces, si quieres, las pones compartiendo pantalla. Carlos, la primera es propiedad privada en Europa 1870-2020. Ahí, sí. Bueno, aquí veis un poco en el eje vertical, veis el total de los activos privados netos de deudas, o sea, descontadas ya las deudas, en tanto por ciento del ingreso nacional. Sería el ingreso nacional aproximadamente el PIB. Y veis cómo hasta principios del siglo XX, pues era enorme. Los activos privados suponían pues, del orden de 6-7 veces el PIB de las naciones ricas entonces, que el Reino Unido, Francia, Alemania. Bueno, esto era la época colonial, ¿no? Donde había un alto valor de la propiedad privada europea porque incluía pues, todos los activos en el extranjero y en las colonias. Habían cambiado, digamos, de tipo de activo, habían disminuido los activos agrícolas, habían aumentado los inmobiliarios, industriales, internacionales, etc. Viene la Primera Guerra Mundial y se produce un desplome del valor total de la propiedad privada europea. ¿Por qué? Pues porque hay destrucción de edificios, fábricas, debido a las guerras, y al mismo tiempo pues, se produce una serie de expropiaciones
debido al estado de necesidad en que se encontraban las naciones. Se producen también nacionalizaciones, préstamos irrecuperables que tiene que hacer el sector privado a los estados para financiar las guerras, y como consecuencia de eso, pues se produce este desplome que veis aquí, primero en la Primera Guerra y luego después en la Segunda Guerra. Y es a partir de 1950 hasta 1970 hasta 2010, entre 1950 y 1980 realmente, este es el periodo, que señalo aquí con la flecha, de los 30 gloriosos que se llaman. Es el periodo donde predominaron las políticas keynesianas y entonces pues, se produjeron nacionalizaciones, creación de un gran sector público, nuevas normas organizativas y gobernanza de las empresas en que se incluía esto que decíamos antes de la autogestión, es decir, que los trabajadores formaban parte del consejo de administración de la empresa, en algunos países, no en todos, pero por ejemplo en Alemania y en algunos países nórdicos, en detrimento o reducción de derechos de los accionistas, e incremento en la participación de los trabajadores. Y entonces esta época de aquí, de los 30 gloriosos, que sería entre el 50 y el 80, pues es lo que se conoce con el nombre de 30 gloriosos. Son épocas en que disminuyó bastante la desigualdad que había antes. Y sin embargo, a partir de 1980, donde se imponen las políticas neoliberales de la mano de Margaret Thatcher y de la mano también de Ronald Reagan, cuando de nuevo empieza a crecer el valor de los activos privados y están llegando prácticamente casi al mismo nivel que se encontraban en la Belle Époque, que es la época previa, o sea, la época de finales del siglo XIX. Bueno, pues esto es en cuanto a la propiedad privada. Pon la otra transparencia, que es disminución de la propiedad pública. Bueno, ese aumento de la propiedad privada que se ha producido, pues se contrapone con esta de aquí, donde, bueno, la parte de arriba la parte roja es la curva que corresponde a China. China no es un ejemplo de lo que quiero decir ahora, porque, bueno, es una economía mixta donde, bueno, se ha producido un descenso de la propiedad pública, pero, digamos, se ha estabilizado en un 30% del total del capital nacional, ¿no? Pero en esta transparencia de aquí, veis en vertical el tanto por ciento del capital público, también neto de deudas, igual que habíamos hecho con el capital privado, respecto al capital nacional total. Y veis cómo el capital público en Gran Bretaña, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, Japón incluso, ha ido disminuyendo a estar por debajo incluso próximo a cero o por debajo de cero respecto al capital nacional total. Entonces, ¿qué significa eso de un capital público nulo o negativo? Pues significa que la venta de edificios públicos, empresas y activos financieros, propiedad del gobierno, no serían suficientes para saldar la deuda que tiene contraída con el sector privado, que poseería la totalidad de los activos y edificios públicos y tendría además derecho a cobrar los intereses devengados. Entonces, como dice Piketty, se ha llegado a la contradicción de que los gobiernos de los países ricos han elegido ser pobres. En todo este tiempo, las políticas de los gobiernos ricos se han conducido de forma que han enriquecido al sector privado y han empobrecido el sector público. Esta capital nulo o negativo reduce el margen de actuación de los gobiernos para abordar servicios sociales, cambio climático, desigualdad, etcétera, etcétera. Porque, digamos, como digo, están sujetos a la
dominación del capital privado al cual se han entregado realmente. Entonces, esto es realmente impactante. O sea, que ahora mismo los estados, la riqueza neta de los estados de países ricos sea negativa y no tengan dinero suficiente o capital suficiente para saldar las deudas que tienen con el sector privado, pues esto, digamos, es una situación realmente impactante y que les condiciona absolutamente la inversión que puedan hacer en políticas sociales. Quería poner estas dos, que no dejáramos de poner estas dos transparencias, porque creo que ahora los podéis comentar, que creo que son realmente impactantes. Están tomadas del libro de Piketty, del segundo libro de Piketty, Capital e Ideología. Pues sí lo son, sí, Joséchu. ¿Alguna aportación que queráis hacer sobre esto? ¿Cómo se ha llegado a eso? Pues a base de las políticas neoliberales. Y las políticas neoliberales son privatizaciones, reducida inversión pública, endeudamiento. Todas esas políticas han dejado el capital público reducido a cero o incluso a valores negativos. ¿Y cuándo ha ocurrido eso? Pues a partir de la crisis del 2008. ¿Por qué? Pues porque la crisis ha supuesto siempre en todas las crisis, o por lo menos en las últimas que conocemos, el enriquecimiento privado y a base de el endeudamiento público que exige, digamos, las políticas liberales. Porque las políticas neoliberales no entienden que la única forma que tienen de financiarse los gobiernos debe ser el endeudamiento. Entonces el endeudamiento, lógicamente, pues enriquece al capital privado. Y eso es, debido a eso, pues se produce la situación que remarca Piketty en esta segunda transparencia que os he mostrado. Francisco quería aportar algo. Francisco. Sí, que ¿por qué se produce en el sector inmobiliario esta crisis del 2008? ¿Por qué los capitales se dañan en el sector inmobiliario? Bueno, pues porque se produce una burbuja, digamos, la especulación se produce, como antes decíamos que se puede producir en distintos sectores, pues se produce en el sector inmobiliario. Es decir, el sector inmobiliario empieza a crecer a subir el precio de los pisos sin ninguna razón que lo justifique debido a la demanda real que hay, sino simplemente por la razón de que mañana va a valer más. Y entonces eso, digamos, potenciado por una facilidad en el crédito, una laxitud a la hora de conceder créditos, pues hace que se contraten una serie de hipotecas, se den unas facilidades de crédito que suponen que se den créditos hipotecarios a personas que no tienen solvencia suficiente. Estos créditos hipotecarios, que normalmente deberían estar aislados para que no contaminen al resto de la economía, pues lo que se hace es un juego de magia, es decir, que se mezclan, se meten todos en una caja y se mezclan unos con otros, se mezclan hipotecas, digamos, fiables de ser cobradas y otras que son un fallido seguro, pues se mezclan ahí en un totum revolutum, y de ahí se hacen, pues como trenches que llaman, o sea, partes, y se reparten por todo el mundo. Unas partes con mayor seguridad de ser cobradas y que tienen una tasa de interés mínimo, y otras que eran fallido casi seguro y que si las llegan a cobrar, las personas que han contratado esa parte, pues entonces sí, tienen una ganancia importante porque le dan un interés grande. Es decir, los bancos lo que han hecho en eso es traspasar activos y también riesgos a otras entidades.
entidades que puedan ser fondos, pueden ser personas, o sea, individuos, lo que sea. Total, que cuando eso se llega a un momento en que como nadie sabía qué es lo que había dentro de esas cajas negras, pues los bancos empiezan a desconfiar unos de otros, ¿no? Y entonces pues, reducen el crédito. Pero eso se da en el sector inmobiliario, que los capitales fluyen hacia el capital inmobiliario. Claro, se da, en ese caso se da en el sector inmobiliario, pero se podría haber dado en cualquier otro sector. Vale. Tenemos, Juan, me parece que le hemos recuperado. Damos la palabra a Juan y pasamos al siguiente bloque de puntos, ¿vale? Lo digo porque son casi menos 20. A ver si podemos sacar tiempo para poder abordar todos. Juan, tienes la palabra. Hola. Bueno, se me ha escacharrado aquí el PC, que le tengo más lento que una tortuga y ya me he implosionado. Bueno, yo creo que es que estamos en un momento en el que tenemos que darnos cuenta que hay una relación directa entre las burbujas especulativas y el beneficio del capital. El capital, tenemos que tener en cuenta que para que sea capital tiene que moverse, no puede estar parado, se tiene que invertir para que se generen beneficios y que se produzca lo que se llama la realización del ciclo completo del capital. Entonces, imaginaros, como decíamos antes, la cantidad exagerada de liquidez y de dinero que hay en circulación. Eso está en manos pues, de bancos, de fondos de inversión, de fondos de alto riesgo, etcétera, ¿no? Bueno, pues es que este dinero podía dedicarse a la inversión en la economía real, pero esto no genera mucho beneficio, genera hasta dificultades, porque es muy difícil, hay un límite en la generación del crecimiento de la economía real. Pero, en cambio, la economía financiera pues parece que no tiene límite. Entonces, hay que de alguna manera que invertir ese dinero obligatoriamente. Un fondo de inversión tiene que invertir el dinero, porque si no, no gana dinero. Y entonces lo genera en la economía especulativa. O sea, la especulación es algo montado para generar capital. O sea, gracias a esas burbujas, el capital obtiene beneficios. Los grandes depredadores son los que, porque como hay muchos pececitos, en la bolsa hay muchos pececitos que pierden, pero los grandes depredadores ganan. Entonces, el dinero de los grandes inversores se tiene que invertir y se generan burbujas especulativas, porque gracias a esas burbujas el capital obtiene beneficios. Con lo cual, tenemos un sistema económico, que es el capitalismo, actualmente, más sobre todo el capitalismo neoliberal, que está corrupto. O sea, es un sistema corrupto y un sistema viciado, que nos lleva necesariamente a especulaciones. Puede ser en las materias primas, puede ser en la vivienda, puede ser en lo que sea, porque hace falta buscar nichos para generar beneficios desorbitados, irse de allí y que otros se lleven el mochuelo, ¿no? En este caso luego puede ser el Estado. Cuando un gran inversor le explota el globo en la mano antes de pasárselo a otro, pues tiene el papá Estado que le rescata, con lo cual es una maravilla. Es como si vamos a un casino y apostamos y cuando tenemos beneficio nos lo metemos en el bolsillo, y si no, pues si nos estalla la ruleta, pues no nos viene el papá Estado a rescatar. Entonces, en definitiva, las burbujas especulativas son necesarias para la generación de beneficio y para que el ciclo completo del capital en estos momentos se reproduzca. Sí, mira, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan, absolutamente de acuerdo. Solamente añadiría una cosa, ¿no? Y es que esas burbujas especulativas son un juego de suma cero, es decir, que no producen nada. Si uno gana con esa burbuja, hay otro que pierde, ¿eh? Y entonces ahí llegamos a lo que David Harvey llamaba acumulación por desposesión, que es una de las formas, digamos, más típicas actualmente de acumular dinero que tiene el capital ahora mismo. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Lo que pasa es que, para que veamos un poco cómo todo puede estar enlazado, cómo leyendo, trayendo a colación distintos autores, podemos llegar a un acuerdo bastante bueno de cómo están funcionando ahora las cosas.
Vale, pues pasamos al siguiente bloque. Vamos a hacer 3 puntos, ¿vale? Porque si no no nos da tiempo a llegar a todo. El punto 3 de lo que cabe hacer, recuerdo que son propuestas de acción. Dice, programas de ayuda a las empresas para que puedan aumentar su dotación de capital e innovación, rebajando su endeudamiento. Aquí hay una aclaración que los programas del Banco Central Europeo son un buen ejemplo de esto, ¿vale? El siguiente punto sería la siguiente propuesta, evitar que el capital financiero imponga la deuda como motor de la actividad económica. Y el siguiente punto, la necesidad de una reforma del sistema bancario y acabando con el privilegio que le proporciona el sistema de reservas fraccionarias, que en esto creo que Joséchu ya nos ha hecho bastante hincapié también con la presentación del funcionamiento el otro día de cómo era el tema de las reservas fraccionarias en los bancos. Pues aportaciones sobre este bloque de estos tres puntos, ¿vale? Digo algo si no hay... Sí, está por ahí Carlos. Carlos me parece que ha pedido la palabra. Sí, Carlos. Hola. Sí, cuando quieras. Vamos a ver, hay un tema en todo esto de las ayudas que creo que es necesario, o sea, que se debería hacer. Y es un control estatal, o sea, hablo del caso de España, un control estatal de estas ayudas, porque no puede ser que aquí se den unas ayudas, se vayan esas a las comunidades y ahí se pierde su rastro. Es decir, lo estamos viendo con todo el tema del COVID, las ayudas que ha habido en la Comunidad de Madrid, las ayudas se han destinado a lo que les ha dado la real gana a la señora Ayuso. Y no hay el más mínimo control de que esas ayudas se apliquen para aquello a lo que están destinadas. En el caso, por ejemplo, de aquí de Madrid, llega una ayuda para determinada cuestión pública, pues bueno, pues aquí enseguida cualquier paquete que esté destinado a esa ayuda rápidamente se deriva a hacer contrataciones con empresas privadas. O sea, es decir, hay siempre una tergiversación, o sea, una malversación del destino de esos fondos. Entonces, eso es necesario que el Estado tenga un control o haga una gestión de saber exactamente que los fondos vayan a donde deben de ir. O sea, no puede ser que tengamos un Estado que entregue los fondos y se lave las manos, sin saber ni cómo ni a qué se destinan las cosas, ¿eh? Y después hay otra cosa que lo quería plantear, que yo no lo veo en lo que se debe hacer, y es el tema de la productividad, que lo habla Juan Torres en el propio artículo. Hoy en día la productividad la han enfocado de que todo es trabajar y trabajar más horas, cuando en realidad la productividad debería ser tendente, dada la mecanización, robotización, etcétera, 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 a disminuir la jornada, y que los horarios de trabajo se respeten. O sea, no puede ser, como actualmente ocurre, que las jornadas de 8 horas se han convertido en jornadas de 18 horas. O sea, eso es algo que se debe de gestionar, que se debe de controlar y que hay que hacer, porque de lo contrario estamos haciendo un pan con unas hostias. Sí, ¿puedo contestar? Sí, Joséchu, sí. Sí. Bueno, en cuanto al control estatal de las ayudas. El control estatal de las ayudas es difícil cuando esas ayudas se vehiculan a través de la banca. De ahí viene la aclaración que pongo ahí, que los programas del BCE son un mal ejemplo. Pues me parece que os lo comentaba el otro día. La Comunidad Económica Europea vehicula todas esas ayudas a través de ese organismo teóricamente aséptico o imparcial que es el Banco Central Europeo.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que vas y le preguntas al Banco Central Europeo y dice, oiga, ¿cómo ha dado usted tan pocas ayudas para algo tan importante como puede ser el cambio climático? Y dice, no, es que nosotros tenemos determinado una cantidad total para este tipo de ayudas y las distribuimos proporcionalmente al peso que cada uno de los sectores tiene en el PIB europeo. Es así que las que tienen mayor peso en el PIB europeo son las empresas energéticas y, por lo tanto, nosotros dedicamos una gran parte de esas ayudas a las empresas energéticas, aunque sean contaminantes y no influyan y sean negativas para el medio ambiente. Entonces, de cualquier manera, siempre que eso solamente valdría, o sea, el Estado podría tener control de a qué se dedican esas ayudas si las da directamente. Si se permitiera, como no se permite en la Unión Europea, la financiación directa de los Estados a través del Banco Central. Pero si lo tienen que hacer a través de un banco o de entidades interpuestas, como pueden ser los bancos, por lo que decíamos antes, los bancos pueden decidir de esas ayudas cuántas utilizan, o sea, la cuantía de esas ayudas, a quién se las prestan, en qué cantidad se lo prestan y para qué se lo prestan. Entonces ahí pierde todo control, cuando lo vehicula a través de los bancos, pierde todo posible control sobre el empleo que se haga de esas ayudas. En cuanto a lo que dice de la productividad del trabajo, que no debía ser, Carlos, que no debía ser más horas, debía ser efectivamente menos horas de trabajo. Lo que pasa es que cuando la inversión, por ejemplo, de tecnología, pues tiene la característica de que de los 3 factores productivos del trabajo, que son el capital, las materias primas, la mano de obra, pues la tecnología disminuye la necesidad de las 2 últimas, o sea, de la materia prima y de la mano de obra. Y, por lo tanto, ese incremento de la productividad, pues, tradicionalmente hasta ahora, de ese incremento de la productividad se ha beneficiado el capital. Y si vemos, no sé si había aquí, pero había me parece una gráfica, ¿no? Si vemos cuáles han sido las rentas del capital histórico a lo largo de estos últimos años, se ve como las rentas del capital han ido aumentando. Y en la misma medida, si miramos a las rentas del trabajo, pues las rentas del trabajo han ido disminuyendo. Entonces, bueno, es totalmente de acuerdo con lo que dice, pero la situación hasta ahora, y no se ha podido cambiar, es esa, ¿no? Si ponéis hay una transparencia que también es interesante, lo digo, no querría que se me fuera así. Es la de bancos centrales y globalización financiera. Esa es la visión sinóptica de la crisis, esa la podíamos ver, esa, bancos centrales y globalización. Mira, es decir, ¿Dónde está? ¿Perdón? Cerrar por ahí los micros si podéis, que alguien ha dejado el micro abierto. Gracias. Sí, esa gráfica mide en vertical el total de activos del Banco Central en tanto por ciento del PIB. Y veis, bueno, pues un poco lo que decíamos antes, cómo se producen esos 2 picos a principios del siglo XX con la Primera Guerra, luego a mediados del siglo XX con la Segunda Guerra, luego hay esa época de meseta, digamos, hasta el año 2008, y en el 2008, que tenemos la crisis financiera, se produce un pico enorme, donde el total de esos activos sube descomunalmente. ¿Por qué es eso? Pues se produce por lo siguiente, porque hay que distinguir entre, si hablamos de la cantidad de dinero que hay en la economía, pues hay que distinguir entre lo que es la base monetaria, que sería el dinero legal en manos del público,
dinero legal llamamos a billetes y monedas, ¿no? Y las reservas bancarias, que sería el dinero legal en manos de los bancos y los depósitos de estos en el BCE. Entonces, el dinero, digamos, que produce el Banco Central. Por eso lo podemos llamar dinero en efectivo o dinero legal. Y luego otra cuestión es la masa monetaria. La masa monetaria es la totalidad del dinero en circulación en la economía. Ese es el efectivo en manos del público, así como otros activos emitidos por los bancos que por su elevada liquidez y escaso riesgo pueden ser considerados como dinero o cuasi dinero, como por ejemplo un cheque bancario. Entonces, la dinámica lógica sería que el Banco Central o el gobierno decida cuál es la base monetaria. En base a esa base monetaria se produce la creación de crédito, que sería el dinero bancario, ¿no? Como se indica las flechas, y a partir de esa creación de crédito se produzca la oferta de dinero, o sea, el dinero bancario y efectivo que hay en circulación en la economía. Teóricamente debería funcionar así, pero como decíamos antes, la falta de regulación bancaria adecuada hace que funcione en sentido opuesto. Es decir, los bancos crean dinero de la nada para prestar dinero. Y como están mirando por su beneficio, pues crean cuanto más mejor. Y entonces ellos plantean la oferta de dinero. Y que en la oferta de dinero dan los créditos que les permite, bueno, el grado de seguridad con el que quieren operar, por decirlo así. Y en base a eso, el Banco Central tiene que establecer la base monetaria que le dé soporte a esa creación de dinero y esa oferta de dinero que han decidido los bancos. O sea que la hipertrofia financiera generada por el exceso de dinero bancario en forma de créditos condiciona la base monetaria que ha de facilitar el Banco Central. Y entonces el Banco Central va a remolque de lo que deciden los bancos en la banca privada por la falta de un sistema de regulación eficaz, que es lo que comentábamos. Y va a remolque porque al final tiene que actuar como prestamista de último recurso que acude al rescate, evitando falta de liquidez e insolvencia en el sistema que digamos podría producir unos efectos terribles en el conjunto de la economía, no ya nacional, sino internacional, porque hoy en día con la globalización toda la economía está interconectada. Es decir, que los estados, por decirlo así, han cedido la soberanía monetaria a la banca privada y se han quedado sin medios, sin herramientas para establecer sus políticas fiscales, sus políticas sociales, sus políticas medioambientales, sino que han cedido la soberanía monetaria al sector privado y van a remolque de lo que éste pueda demandar, so pena de meternos en una crisis de consecuencias incalculables. Muy bien, pues si quieres, nos quedan 5 o 6 minutos. Yo mi aportación la reduzco mucho, muy breve. El punto 5 que plantea en su propuesta Juan Torres supone acabar con la banca privada, porque la condición que pone de acabar con el privilegio de las reservas fraccionarias supone que la banca privada hoy por hoy es inviable. Luego, para mí, el punto 5 equivale a banca pública. Y luego, por otro lado, estamos hablando de la parte de lo que es capital financiero y capital productivo. Yo quería hacer solo un matiz, lo digo porque también sacó Raquel hace tiempo el tema de los fondos de inversión. Los 3 grandes fondos de inversión norteamericanos, estoy hablando de BlackRock, estoy hablando de Vanguard y de Street Corporation, ¿vale? Esos 3 fondos de inversión son los 5 principales accionistas institucionales en el 80% de todas las empresas del Standard & Poor's 500, el equivalente a nuestro IBEX 35. Repito, 3 fondos de inversión están entre los 5 principales accionistas institucionales del 80% de todas las empresas del Standard & Poor's 500. Es decir,
la concentración de poder a la que asistimos en estas dinámicas de crisis es de tal categoría que deberíamos incluirlo en nuestros análisis, porque muchas veces hablamos de separamos capital financiero y capital productivo, y resulta que cuando uno ve los consejos de administración de las grandes empresas, los fondos de inversión están prácticamente infiltrados y dictando en buena medida las políticas empresariales. Por eso se entiende el cómo funciona, entre otras cosas, esa gran mentira que es la bolsa. Lo dejo aquí. Joséchu, no te dejo intervenir porque quedan 5 minutos y así metemos si hay alguna aportación para el punto 6 y punto 7 y dejamos así estos 5 minutos para esos 2 puntos. Dice así, punto 6, pacto de rentas para que los beneficios de la mayor productividad se distribuyan con equidad. Y el punto 7, mejorar los sistemas de gestión de riesgos, fortaleciendo los servicios públicos y los recursos comunes. ¿Alguna aportación sobre esto? Raquel. Sí, yo para terminar solamente, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, solamente le falta una cosa, que es lo que tendríamos que hacer. Mi opinión la tengo ya desde el 2010, es que es poner una guillotina en la Puerta del Sol y en los equivalentes en todos los países, porque si no esto no va a cambiar. Que el capital nos vuelva a tener miedo, porque nos ha perdido el miedo, está claro. Creen que pueden hacer todo y lo hacen. Entonces, yo creo que la única manera de lograr estos 7 puntos y alguno más sería una guillotina, pero clarísimamente, y pues meterles miedo, porque nos han perdido el respeto. Bueno, es que no nos tienen ningún respeto. Nada más que eso. Gracias, Raquel. ¿Alguna aportación más que queráis hacer? Sí, yo me había levantado la mano, Joaquín. Ah, vale, Felipe, es que no te veo porque veo solamente unas pocas. Dale, Felipe. No, una cosa muy, muy breve. Y que, en fin, todo esto que se plantea, lo que cabe hacer y todo el análisis anterior, realmente son, digamos, acciones sobre el sistema tal y como está constituido. No deja de ser un sistema capitalista y sobre la base de la explotación. Entonces, todo esto es, de alguna manera, paliar e intentar paliar de alguna forma lo que el sistema nos ofrece y nos sitúa. Es decir, nos situamos dentro del capitalismo. Son fórmulas para mejorar o paliar los problemas que tenemos dentro del capitalismo. Es decir, todo esto a lo mejor es necesario hacerlo, no cabe duda, pero si no va acompañado al mismo tiempo una dialéctica de los objetivos finales fundamentales que desde mi punto de vista y creo que desde la mayoría de nosotros hay que tener, que es decir, es la transformación del sistema. No hay solución realmente definitiva y firme si no hay un cambio profundo del sistema capitalista, una superación del sistema capitalista hacia un sistema de cooperación y de igualdad real de los ciudadanos. Es decir, entonces esto es una utopía que es difícil de plantear, de llevar a cabo ahora, pero yo creo que debemos tenerla ahí en ese horizonte, y todas estas cosas que planteamos como medidas de mejora dentro del sistema, pues plantearlas desde esa perspectiva, es decir, que son medidas provisionales, medidas parciales, son parches en un camino hacia una constitución de una sociedad completamente diferente, sin la cual no hay realmente libertad ni igualdad profunda, ¿no? Muchas gracias, Felipe. ¿Alguna aportación más que queráis hacer? No, pues me parece que con el cierre que ha hecho Felipe ahora, me parece que podemos situar también otro contexto también que tenemos que contemplar, y me parece que bueno, que es un buen momento para cerrar porque son las 9. Dejar ahí de momento esto. La espita que ha dejado ahora también Felipe, también tendremos que buscar el espacio para ver cómo se construye esa sociedad alternativa,
Y bueno, pues agradeceros a todos y todas el que hayáis participado en esta escuela. Joséchu, muchas gracias por el curro, la paciencia y el habernos traído las reflexiones que yo creo que nos han venido bien para profundizar. Y gracias a todos y todas.